mundo. Y nosotros vamos ya al análisis con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, me acaban de poner en bandeja, así que te lo traslado, ese diagnóstico sobre China. Ayer arrancábamos con el dato de China. Estados Unidos sin parar de mirar a China, el mundo entero mirando a ver cómo las alas de mariposa soplan desde China. Y quería preguntarte, en este escenario, ¿dónde sitúas a China y qué dimensión alcanza a la hora de valorar el momento? Bueno, yo creo que son los analistas los que se calientan en exceso por arriba y por abajo, ¿no? Cuando China empezó a decir que este año quería crecer al 5%, después del primer trimestre, los bancos de inversión empezaron a hablar del 5,5%, del 6% de crecimiento en China. Ahora vuelven al 5%. Y todo el mundo parece estar preocupado por un crecimiento que es básicamente el mismo que planteaba China a finales del año pasado, principios de este año. Es decir, volvemos a estar donde en enero se pensaba que íbamos a estar. La realidad es que China es una situación anómala dentro del mundo, porque es el único país del mundo que no tiene problemas de inflación. Hasta Japón, que siempre ha sido deflacionista, tiene inflaciones por encima del 3%. China tiene una inflación interanual del 0%. ¿Qué significa eso? Pues que puede estar más preocupada por la deflación que por la inflación. Y eso te abre la posibilidad a todo tipo de políticas expansivas, tanto desde el lado monetario como desde el lado fiscal. Mucha gente dice, ¿cómo pueden no tener inflación? Digo, pues porque no han hecho ninguna de las barbaridades que hemos hecho el resto. China desde 2020, desde que se desata la pandemia, lleva a cabo un estímulo fiscal, o ha llevado a cabo un estímulo fiscal de 1 billón de yuanes. Y dices, ¿y en 2014-2016 cuánto hizo? Digo, 2, hizo el doble. Y en 2008 hizo 4 millones de estímulo. Es decir, si nosotros en Europa y en Estados Unidos hemos tirado a la casa por la ventana con el estímulo fiscal a raíz de la pandemia de 2020, como nunca antes habíamos hecho en la historia, China, desde el 2020, el estímulo fiscal que ha aplicado es una cuarta parte de lo que hizo en 2008, cuando en el resto hemos multiplicado por 3 lo que hicimos en 2008, por 4. ¿Qué han hecho con los tipos de interés los chinos? Digo, pues desde la crisis 2020 han bajado 60 puntos básicos los tipos de interés. ¿Cuántos los bajaron en 2014 y 2016? Los bajaron 225 puntos. Y en 2008 los bajaron 300 puntos. Con lo cual, ni a nivel fiscal ni a nivel monetario han hecho ninguna barbaridad para combatir los efectos de la pandemia, y eso les permite ahora tener una situación donde el crecimiento es su preocupación, intentar que llegue por encima del 5%, pero tienen todas las herramientas en su mano para aplicar parte del estímulo que los demás ya hemos aplicado y que nos ha generado unas presiones inflacionistas brutales, y que ellos de momento tienen esas herramientas. Por tanto, mi percepción respecto a la economía china es que están en una situación mucho mejor de la que estamos atravesando en el resto del mundo, donde estamos restringiendo ahora la política monetaria y fiscal para luchar contra unas presiones inflacionistas salvajes, y que ya veremos qué efecto tiene esa política monetaria restrictiva probablemente a finales de este año y principios del que viene. Precisamente mirando más allá de China, estamos el resto, y la semana próxima es cuando vamos a atender a esa cita con la política monetaria, en el que, por cierto, como señalabas, que incluso Japón, que ha estado sin inflación, ya lo tiene, se espera, de hecho, que incluso eleve sus perspectivas de inflación, abriendo ya la puerta a lo que puede ser un giro esperado, por otra parte, y largamente anunciado. Antes de mirar a la FED y el Banco Central Europeo, ¿qué nos dirías ahora mismo de lo que podemos esperar de ese Banco de Japón? Bueno, ya sabemos que la herramienta que más les gusta tocar, y lo han hecho ya durante los últimos 12 meses, es el control de la curva de tipos. Si antes no permitían que el coste de financiación hasta 10 años superase la cota del 0%, garantizaban de esa manera que el gobierno se pudiese financiar en tasas negativas. Después lo subieron a 0,25, después lo han subido a 0,50. Todo parece indicar que van a seguir por ese proceso. Es decir, dejarán que la rentabilidad de los bonos de largo plazo cada vez sea un poco más alta. Tal vez incluso dejen caer el control de la curva de tipos en la parte más larga, es decir, que en lugar de intentar controlar hasta el 10 años, decidan controlar hasta el 5 o 7 años y dejar fuera el 10. Cualquiera de los efectos que eso provocaría es que el mercado empezaría a cotizar una normalización paulatina de esas intervenciones salvajes que hace el Banco de Japón, ¿no?
Ya lo vimos, cuando pasó de 0,25 a 0,50, automáticamente el mercado se fue a 0,50 esperando que le vuelvan a abrir ese techo para poder cotizar cosas más normales. Va a tener impacto en el yen, va a tener impacto en la bolsa, va a tener impacto en el mercado de bonos, lógicamente, y la idea es que en algún momento pues Japón abandone una política que también es un perro verde en el mundo, que es tipos de interés nominales negativos. No hay ningún otro país del mundo donde realmente tengamos tasas de interés negativas en términos nominales, con lo cual lo que parece lógico es que tarde o temprano se produzca un ajuste en esas políticas y dejen de ser tan laxas, teniendo en cuenta, como dices, que van a empezar a creerse que la inflación se va a estructurar en torno al objetivo del 2% a medio plazo. Tenemos inflación, estamos aquí a este lado, Estados Unidos, Europa. La semana que viene tenemos cita con Powell, tenemos cita con Lagarde. El camino está bastante escrito mientras luchan contra la inflación y dice Yellen que Estados Unidos va a evitar la recesión. El Fondo Monetario Internacional sí dice que Alemania va a terminar con tasas negativas este año. ¿Cómo va a convivir ese equilibrio? ¿Cómo ves que van a afrontar esta última cita antes de Jackson Hole? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener claro es que Yellen decía que la inflación no era un problema, era transitoria, ¿vale? Lo digo porque al final a uno le colocas las medallas en función de su track record. Y la verdad es que Yellen, el track record que ha tenido ha sido un desastre absoluto en los últimos años. No ha visto venir ninguno de los problemas que finalmente se han producido. Tuvo incluso que pedir disculpas por su mal pronóstico sobre la inflación y ahora está haciendo un pronóstico sobre lo que le preocupa, la falta de crecimiento en China, lo mal que está todo, pero a ellos no les afecta porque en Estados Unidos no va a haber recesión. Bueno, cada uno que opine en función de lo que ve. Yo creo que en los últimos 80, 100 años, cada vez que la Reserva Federal ha subido las tasas de interés, menos incluso de lo que lo está haciendo ahora, ha provocado un descalabro desde el punto de vista económico. Cada vez que la curva ha estado tan invertida como ahora, que es casi ya un nivel histórico, ha habido un descalabro. Cada vez que has combinado política monetaria restrictiva desde el punto de vista de tipos con retirada de liquidez a través del tapering, ha habido un problema gordo. Sinceramente, creo que trabajar como escenario central con que no va a haber un descalabro económico no tiene fundamento histórico. Simplemente pongámoslo en estos términos, ¿no? Hasta ahora, todas estas cosas que estamos viendo han terminado mal. Y dices, no, esta vez va a ser distinto. Digo, vale, pues puede ser que sea distinto, pero parece que el sentido común debería hacerte plantear que no va a ser distinto, que va a ser una repetición, una vez más, de lo que lleva ocurriendo desde hace 100 años. Los ajustes de las previsiones de crecimiento por parte de los bancos centrales están cambiando cada 3 meses. Cada vez que retransmitimos las reuniones de los bancos centrales, vamos al statement y bailan las cifras, normalmente hacia arriba y hacia abajo, tanto en términos de inflación como en términos de crecimiento económico, lo cual nos deja claro que no tienen un modelo de predicción estable. Al final, para mí, lo que digan no es más que una opinión más, que carece de fundamento porque llevan errando sistemáticamente su previsión de tipos, su previsión de inflación y su previsión de PIB. Así que creo que lo mejor es ir día a día, viendo cómo evolucionan los datos, haciendo un pronóstico de lo que crees que puede ocurrir, pero no tirar las campanas al vuelo ni en el lado negativo ni en el lado positivo, porque nadie está teniendo una tasa de acierto suficientemente buena como para prestar atención a lo que nos dicen. Para terminar, quiero volver a agarrarme a algunas declaraciones que hemos visto esta mañana, porque, por una parte, distintos miembros del Banco Central Europeo están hablando. Ignacio Visco, el italiano, ha señalado que el objetivo del 2% del 2025, que es lo que baraja el Banco Central Europeo, está demasiado alejado. Él cree que va a llegar de una forma más temprana. Y ahora lo que estamos escuchando por parte de Glassnode es que las subidas, más allá de la de julio, que se da por hecho, son posibles, pero no seguras, aunque insiste que tiene que seguir la lucha, que la subyacente sigue estancada. Son las declaraciones que ofrece esta mañana, el que además dice Glassnode, uno de esos halcones de la institución europea, que todavía dice es optimista de ver que la inflación alcance el 2%
en 2024. Dice que todavía hay muchos datos vencidos entre ahora y septiembre y subraya cómo esa subyacente sigue estancada. Con todo dice que parece, además, que están convencidos de que en cuanto a otros asuntos podemos contener los riesgos de estabilidad criptográfica, y es un mensaje con el que termina esta mañana de realizar su diagnóstico, al tiempo que Glassnode señala como hay muchos datos importantes a la hora de decidir qué va a haber en política monetaria antes de la reunión de julio y de la de septiembre. Son declaraciones que marcan la crónica de esta mañana y que de alguna manera están avanzando en lo que puede ser la cita con la política monetaria. Pablo, ¿cómo veis esos discursos que van concurriendo, esos calendarios en torno a la batalla contra la inflación y la necesidad y el ritmo de las subidas en el BCE? Bueno, yo creo que la decisión de tipos de julio está más que tomada. Van a subir 0,25 en Europa y van a subir 0,25 en Estados Unidos. Y lo que va a pasar después nadie lo sabe. Cuando volvamos a la siguiente reunión en septiembre, ya habrá un par de datos nuevos de inflación, veremos los datos de crecimiento. Cuando la gente me dice, no, la inflación no va a llegar al 2% en 2025, sino en 2024, yo pienso, sí, yo también lo creo, porque creo que va a haber una recesión en 2024 y cuando hay una recesión la inflación no va a ser el problema. O sea que comparto esa opinión, pero por motivos distintos. Entonces, vale, y la inflación en la segunda parte del año, digo, pues va a depender muchísimo a qué país mires. En España, que tenemos una inflación donde todo el mundo está sacando pecho, la inflación va a subir. Y entonces, ¿cómo lo sabes? Digo, pues porque el efecto base va a hacer que la inflación suba. Hay un estudio de Funcas muy bueno que te muestra por qué probablemente la inflación en España va a tender a estar por encima del 4% en diciembre de este año, a nivel interanual, solamente por efectos base. En Alemania va a mejorar, va a tener el efecto justo contrario. ¿Cuál va a ser el efecto neto? No lo sé. Lo que sí está claro es que estamos persiguiendo la lucha contra un proceso inflacionista que desataron ellos mismos y que van a vencerlo. Que nadie dude que van a vencer la lucha contra la inflación. El problema es el coste que va a tener esa lucha contra la inflación. Y ese coste es lo que están teniendo que llevar a cabo desde el punto de vista de política monetaria restrictiva. Y mucha gente dice, no va a haber ningún problema. Digo, ya, también dijeron que no iba a haber recesión y tenemos 2 trimestres consecutivos del menos 0,1% en tasas de crecimiento en la zona euro. Con lo cual, no están acertando. El Banco de Inglaterra decía, la inflación va a volver al 2% a finales de este año, pero vamos a tener una recesión profunda durante 2 años. Eso lo decía hace un año. Después te dice, no, perdón, la inflación no va a remitir al 2%, pero no vamos a tener recesión. Y ahora te dice, vaya, sí tenemos recesión y la inflación no hace más que subir. Te digo, vale, es que no aciertas una, es que todos tus pronósticos los cambias cada 3 meses, lo cual la sensación que transmites es que lo único que sabes es que mientras la inflación no remita, tú tienes que seguir aplicando política monetaria restrictiva, pero no porque anticipes las cosas bien, simplemente porque tienes una postura reactiva al dato que ves. Cuando vas tan detrás de la curva, cuando realmente eres incapaz de pronosticar correctamente lo que va a ocurrir, quiere decir que no te estás anticipando al problema, sino que estás actuando de forma retrasada al problema que se te ha presentado y llevas haciéndolo desde el año 2021. Con lo cual, si alguien actúa con tanto retardo a lo que está ocurriendo, ¿cómo te vas a fiar de su pronóstico de lo que va a ocurrir en 2024 o 2025 si vas por detrás de la curva? Y creo que esa es una realidad que todo el mundo debería entender. La Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, no están liderando política monetaria, están reaccionando a algo que les está obligando, que es la presión de los precios. Y probablemente conseguirán hundir esa presión de los precios, a lo mejor incluso antes de 2025, pero no va a salir gratis. Nos va a costar un montón en términos de crecimiento. Esa es al menos la manera en la que yo lo percibo. Muchísimas gracias por arrojarnos tu interpretación y ese análisis, como siempre ha sido un verdadero placer. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, hasta luego.